Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que se esté viendo este video. Soy Juan Camilo Echeverri Hincapié del grupo S641 y en este video se explicará eh, el proceso que se llevó a cabo para crear una base de datos, en este caso de una historia clínica de ortodoncia. Como se puede ver aquí, lo primero que se hizo fue el levantamiento de datos en la forma normal número 0. Una explicación de esa forma normal es la siguiente. Cuando hablamos de levantamiento de datos en la 0FN durante el diseño de una base de datos, nos referimos al inicio del proceso de recolección de información. En este punto simplemente se está recopilando datos de una manera desorganizada, como si estuviéramos haciendo una lista, sin preocuparnos por la estructura. Imaginemos que estamos recolectando información para una base de datos, en este caso una historia clínica de ortodoncia, pero aún no nos importa cómo se vea. Solamente estamos anotando datos sin un orden específico. Esa es la definición de la forma normal número 0. En algún lugar de la pantalla colocaré las pautas que tiene para que quede más claro esta forma normal. Bueno, como se puede ver, hay algunas entidades que se tuvieron en cuenta al momento de crear la base de datos, las cuales son paciente, enfermedad, medicamento, consultas, ortodoncista, antecedentes médicos, diagnóstico, examen, tratamiento, el encabezado del historial clínico, el detalle del historial clínico. Son 11 entidades en total, las cuales cada una, como se puede apreciar, tiene su ID y sus atributos. Como son tantas, no me voy a poner a explicar o a decir todos los atributos que tiene cada entidad. Simplemente diré algunos. Como por ejemplo, el primero, que es paciente. Tiene su ID y los atributos que le colocamos son los siguientes: el nombre del paciente, la edad del paciente, sexo, dirección, fecha de nacimiento, apellido, teléfono y tipo de sangre. Otro es el ortodoncista, que el ortodoncista también tiene que tener su respectivo ID, y los atributos que le colocamos a este son el nombre, la edad, el apellido, la dirección, el teléfono y TP. TP quiere decir tarjeta profesional. Otra sería el examen, que tiene su respectivo ID, y de atributos tiene la descripción, radiografías, evaluación clínica, odontogramas y fotografías. Y por último, tenemos el tratamiento, que como las anteriores, tiene su ID y de atributos tiene su fecha de inicio, fecha final, su tipo, su resultado y por último el costo. Esto sería en la 0FN, que como dije en la explicación del comienzo, es solamente la recopilación de datos. Y con esto concluiría la explicación de la 0FN. Bueno, cuando hablamos de la primera forma normal, la 1FN, en el diseño de bases de datos, a lo que se refiere es que este es el paso crucial de organizar nuestros datos de manera básica y clara. Cuando ya hemos recopilado información y tenemos la lista, que fue lo que mostré en el paso anterior, en la 1FM queremos asegurarnos de que estas listas están organizadas en filas y columnas. Cada fila debe ser única y tener una identificación especial, lo que se conoce como clave primaria. En resumen, la 1FN es como poner
orden en nuestra lista, convirtiéndola en una tabla organizada con filas y columnas y asegurándonos de que cada fila sea única y tenga una clave especial. Este es el primer paso para estructurar nuestros datos de manera más efectiva en la base de datos. Aquí, como se puede apreciar en pantalla, están las 11 entidades que he mostrado anteriormente, ya cada una en su respectiva tabla, por aparte, cada una está en su tabla y pues presentan sus atributos dentro de cada tabla, también teniendo el identificador o, como mencioné, la clave primaria. En este caso lo podemos ver aquí en paciente, aquí está su identificador, también está el medicamento, el ortodoncista y examen, cada uno con el nombre de la entidad, su ID y nuevamente sus atributos. Ya separado cada uno en su respectiva tabla. En un lado de la pantalla pondré las normas o las características que tiene esta forma normal para que se entienda lo que acabo de mencionar anteriormente. Bueno, voy a dar una breve explicación de la segunda forma normal. Cuando hablamos de la segunda forma normal o 2FN, en el diseño de bases de datos estamos dando un paso más para asegurarnos de que nuestros datos estén bien organizados y sin redundancias innecesarias. Bueno, supongamos que ya hemos organizado nuestra información en filas y columnas, como se vio en la primera forma normal. En la segunda forma ya nos vamos a enfocar en la relación entre las columnas y la clave primaria. Queremos garantizar que cada columna que no sea parte de la clave primaria dependa completamente de la clave primaria para su existencia. Esto significa que si tenemos una clave primaria compuesta, cada columna no clave debe depender de la clave primaria completa, no solo una parte de ella. En resumen de todo lo que acabo de mencionar, la segunda forma nos ayuda a eliminar la redundancia al asegurarnos de que cada pedazo de información en nuestra base de datos dependa directamente de la clave primaria. Es como optimizar la forma en que almacenamos datos para hacer que nuestra base de datos sea más eficiente y pues más fácil de entender. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos las 11 entidades. Bueno, como podemos ver acá, están todas las entidades que he venido trabajando y su identificador, su clave primaria. Ya que voy a mostrar no todo, sino algunas relaciones que se pueden evidenciar, para que sea más fácil y no confundirse, es aconsejable en este punto la clave ponerla de un color para así no confundirse al momento de buscar la relación. Un ejemplo que encontramos tomando una entidad rápidamente es en el caso de medicamento. Como se puede ver, medicamento tiene una entidad que es la de tratamiento, que como podemos ver, tenemos la de tratamiento. ¿Por qué? Porque la relación, esas dos como tal tienen una relación directa, una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un tratamiento puede ser el caso de que le receten muchos medicamentos, pero el medicamento sí o sí va a depender del tratamiento, de un tratamiento en específico. Por eso es que el medicamento depende del tratamiento en este caso. También se puede ver que el tratamiento tiene otra clave primaria, que en este caso es la enfermedad. El porqué de esta relación es porque un tratamiento depende de una enfermedad.
Por eso es que se hace esta relación. Y por último, para no extenderme tanto, la última relación que podemos ver es la de enfermedad con diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando, cuando se hace un diagnóstico, pues solamente se va a evaluar una enfermedad, por lo que pues sí o sí tienen una relación. Es una relación de 1 a 1. ¿Por qué? Porque pues en el caso de una consulta médica, bueno, de una consulta odontológica, usted va a un odontólogo por una enfermedad y pues ¿qué pasa? O sea, te evalúan y te dicen qué es lo que tienes, que sería el diagnóstico, si tiene caries, si tiene X o Y problema. Por eso es que se hace esa relación entre esas dos entidades y se hereda su clave primaria. Una le da a la otra la clave primaria. Y bueno, eso sería todo para la explicación, para dar una explicación breve. Y en un lado de la pantalla colocaré la explicación de esta forma normal. Bueno, ahora me encuentro en la tercera forma normal, y como se puede ver aquí en el título, dice organización dentro de la estructura de la entidad. Como son 11 entidades, pues tampoco me voy a alargar mucho, simplemente explicaré una, que en este caso va a ser la de pacientes. Como se puede ver, tiene los siguientes campos: nombre, tipo de dato, longitud, llave, si es nulo, si es auto, y la descripción. Voy a proceder a explicar cada uno rápidamente. En el caso del nombre, pues este es el nombre del atributo y proporciona una etiqueta identificativa para el tipo de información que se está almacenando. Pues como por ejemplo, tenemos la de nombre, la de apellido, la de edad, sexo, dirección, etc. Ahora tenemos el tipo de dato. El tipo de dato indica qué tipo de información puede almacenarse en el atributo. Los tipos de datos comunes incluyen int para valores, bueno, para números enteros, varchar para cadenas de texto y date para fechas. Ahora con longitud. Pues esta es específica para atributos de tipo de dato variable, como varchar indica la cantidad máxima de caracteres que puede contener el atributo. La llave o clave. Bueno, indica si el atributo forma parte de la clave primaria de la entidad. La clave primaria es crucial para identificar de manera única cada instancia de la entidad. Sigo con nulo. Pues indica que el atributo puede contener valores nulos. Un valor nulo significa que no hay datos disponibles para este atributo en una fila particular. Auto. Indica si el atributo es autoincrementable, lo que significa que el sistema asigna automáticamente valores únicos a medida que se insertan nuevas filas. Y descripción. Bueno, en la descripción proporciona una explicación o afirmación adicional sobre el propósito o contenido del atributo. Ayuda a comprender la función del atributo en el contexto de la entidad. Ya explicando todo esto, pues cuando ya se organizan estos atributos dentro de la estructura de una entidad, ya pues se está definiendo cómo se almacena y se accede a la información relacionada con esa entidad en la base de datos. Este proceso es fundamental para el diseño efectivo de bases de datos y pues garantiza la coherencia y la integridad de los datos almacenados. Y pues esa sería la explicación y lo que se hace en esta forma normal. Bueno, acá tengo la última parte que sería el MER. Y pues para no extenderme tanto, en un lado de la pantalla voy a colocar los tipos de entidades que existen, bueno, las entidades que existen, y también colocaré los tipos de relaciones para no tener la necesidad de explicar todo el diagrama en general. Simplemente voy a explicar lo que voy a mencionar a continuación. Existen las entidades primarias, que son fuertes, que en este caso son ortodoncistas y pacientes. Y existen
y existen entidades secundarias, bien sean débiles o principales. Voy a mostrar una relación rápida para mostrar cuál sería una principal y cuál sería una débil en este diagrama. Una principal sería, a mi parecer, la que hay entre ortodoncista y encabezado historial. Esta relación es de 1 a 1 o muchos. ¿Por qué? Porque un ortodoncista puede estar en uno o más encabezados de historial. Y un encabezado de historial solamente puede ser de un solo ortodoncista. Eso hace que encabezado de historial, si bien es una entidad secundaria, sea una entidad principal. En el caso de una entidad débil, entidad secundaria débil, sería en la relación que hay de tratamiento a medicamento. La relación que existe acá es de 1 a 1 o muchos. ¿Por qué? Porque un tratamiento, un tratamiento puede tener uno o muchos medicamentos. Pero muchos medicamentos, y el medicamento, perdón, solamente puede ir asociado a un tratamiento en específico. Pero el medicamento no es como tan esencial, ya que no siempre se requiere de un medicamento a la hora de hacer un tratamiento. Esa sería como una explicación para mostrar esos puntos, y con eso concluiría la presentación de las formas normales para llegar al MER. Bueno, por último voy a mostrar la base de datos ya montada. Primero hay que abrir el SAM. Luego de que este cargue, simplemente tenemos que darle Start en MySQL y en Apache. Listo. Una vez que están verdes, que ya son activados. Ahora nos vamos al shell. Aquí necesitamos conectarnos a MariaDB. Para conectarnos, simplemente se coloca la siguiente línea, que sería MySQL -u root -h localhost -p. Entonces lo copio y simplemente en el shell lo pego. Aquí yo estoy conectado a MariaDB. Para poder visualizar la base de datos, porque pues ya está creada anteriormente, simplemente se escribe show database. Esto lo que hace es mostrarme todas las bases de datos creadas anteriormente. Como se puede apreciar, aquí está la de historia clínica de ortodoncia. Si quiero manejar esa base de datos para ver qué contenido tiene, simplemente es la siguiente instrucción: use y el nombre de la base de datos, que en este caso es is_clean_org. Punto y coma. Listo, ahí ya dice base de datos cambiada. Bueno, ahora para ver las tablas creadas, simplemente es escribir show y simplemente tablas, punto y coma, y aquí se pueden ver todas las tablas que tiene la base de datos de historia clínica de ortodoncia. Bueno, digamos que para no hacerlo tan extenso, solamente voy a manejar 3 tablas para mostrar el contenido de 3. La primera que voy a manejar es medicamento, por lo que si quiero ver el contenido, simplemente escribo lo siguiente: select asterisco from
y el nombre de la tabla que quiero ver en este momento, que sería medicamento. Y coloco el punto y coma. Se revisa que todo esté bien y se le da enter. Y como se puede ver, aquí está todo lo que está dentro de la tabla medicamento, que sería el ID, el nombre del medicamento, la fecha de vencimiento, la cantidad, presentación y dosis. Voy a probarlo con otras dos tablas, que sería la de paciente. Aquí son los datos de los pacientes, el ID, el nombre, el apellido, la edad, sexo, dirección, fecha de nacimiento, teléfono y su respectivo tipo de sangre. Y por último, voy a probar la de tratamiento. Aquí están. Está su ID, la fecha de inicio, la fecha de fin, el tipo de tratamiento, el resultado y el costo. Bueno, y ahora digamos que no quiero ver el contenido de la tabla, sino eh, la descripción de la misma. Entonces voy a probarlo con las tres hechas anteriormente. Entonces sería colocar desk y pues el nombre de la primera tabla que se manejó. En este caso sería medicamento. Se coloca desk medicamento y punto y coma. Ahí está la descripción, está el ID, el nombre del medicamento, fecha de vencimiento, la cantidad de la presentación, el tipo, si es nulo, puede la llave o la clave primaria, si es nulo y extra. Ahora lo voy a probar con el siguiente, que sería paciente. Aquí está toda la descripción de la tabla de paciente, el ID, el nombre, el apellido, la edad, sexo, etc. El tipo, si es nulo, la llave primaria y si es nulo. Y por último sería la tabla tratamiento. Y aquí está toda la descripción de la tabla. Su ID, fecha de inicio, fecha de fin, tipo, resultado y costo, qué tipo de datos son, si son nulos o no, la llave primaria y default. Bueno, para concluir voy a mostrar cómo importar una base de datos ya creada. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al SAM. Una vez en en MySQL, darle donde dice admin para que nos cargue esta ventana. Una vez aquí en phpMyAdmin, lo que tenemos que hacer es irnos a donde dice importar y le damos donde dice seleccionar archivo. Acá está. Buscamos el archivo la base de datos que queramos importar. En mi caso es dbc ejemplo y le damos en abrir. Esto ya queda normal, esto no se toca y le damos donde dice importar. Acá está, bueno, esta rola es otra cosa. Aquí está, importaciones y dice importación ejecutada exitosamente, 20 consultas ejecutadas, dbc ejemplo. Entonces ahora me voy a el SAM y coloco show database y aquí ya está la base de datos dbc ejemplo, ya está cargada. Bueno, ahora para ver el contenido de la base de datos simplemente escribo use y el nombre de la base de datos, que en este caso es dbc ejemplo, punto y coma.
Ahí ya cambié esa base de datos y quiero pues visualizar qué tiene, qué tablas tiene. Entonces coloco show tablas, punto y coma, y estas son las tablas que tiene esa base de datos. Vamos a ver qué tiene dentro cada tabla. Entonces coloco select asterisco from y el nombre de la tabla, en este caso es cliente. Tiene el ID del cliente, el nombre del cliente y la categoría. Y también vamos a visualizar la tabla de compra. Listo. Ahora pues solamente para hacer lo mismo que en la base de datos anterior, vamos a ver la descripción de estas tablas. Aquí está. Tiene el ID clean, el valor compra y la frecuencia, el tipo de dato, si es nulo, su llave primaria o su clave primaria y demás cosas. Lo mismo vamos a hacer con la de cliente. Y ahí está la descripción de la tabla cliente. El ID, el nombre del cliente y la categoría, su tipo de datos, si es nulo, su llave primaria y demás cosas. Y ya con esto concluyo la explicación de cómo es la importación de la base de datos desde el SAM. Muchas gracias.